Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con el Congreso Internacional de Derecho Ambiental con motivo del festejo de esta trayectoria tan importante del doctor Néstor Caferata en homenaje a don Néstor Caferata. Y bueno, continuando con la excelencia de las conferencias, hoy nos acompaña un extraordinario jurista, yo diría un hombre innovador, revolucionario, el doctor Luis Armando Tolosa Villabona, quien ya es miembro honorario de nuestra Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Doctor Luis Armando Tolosa, gracias por estar de nuevo con la Academia y sobre todo también en este tan sentido importante homenaje a la trayectoria del doctor Néstor Caferata. Doctor, buenos días y buenas noches en otros lugares de América Latina. Buenas tardes para algunos otros de otras partes de este universo, porque nos encontramos en una academia universal. Esta academia mexicana que se ha preocupado enormemente por la difusión del derecho y específicamente en este seminario que nos encontramos con el derecho ambiental, con una visión universal para recuperar nuestro planeta. Felicito y me alegra que el doctor José de Jesús Naveja haya promovido por medio de la academia este importante homenaje a un gran, jurista, un gran profesor como es el profesor Néstor Caferata. Ha estado y está vinculado con el Poder Judicial en la República de Argentina y con los poderes judiciales de América Latina. Pero prefiero hablar del profesor porque el trabajo que ha hecho doctor Naveja, el profesor Néstor, es conocido en América Latina y en Europa, sobre todo por su aporte intelectual a la construcción del marco jurídico. Por eso nos encontramos con una importante producción académica de él, por ejemplo, Introducción al Derecho Ambiental, donde nos presenta las lecciones básicas para quienes empiezan a conocer una disciplina, la disciplina del siglo XXI, la disciplina que nos permitirá sostener la vida, pensar en las generaciones futuras y nos permitirá dar las bases para la propia existencia, la de los seres sintientes y en general del ecosistema. Hay una obra, por ejemplo, de su trabajo en la suma ambiental, es bien importante y está publicado por obras publicadas por distintas editoriales. También tenemos su tratado jurisprudencial y doctrinal de derecho ambiental. Hay un aspecto, él ha trabajado estos aspectos procesales y ese particular tiene una obra, La visión procesal de cuestiones ambientales. En esta reunión yo voy a tocar un tema precisamente que tiene que ver con el proceso y la manifestación principal del juez, como es la sentencia judicial. Un texto, una contribución relevante me parece desde el punto de vista sustancial, la del daño ambiental, porque allí aborda los tres elementos de la responsabilidad básicos, el concepto de daño, que es lo grave, el colapso fuerte que tenemos en América Latina y el colapso ambiental, tema al cual se refirió el otro gran jurista argentino, el doctor Ricardo Lorenzetti, y el otro elemento que está tocando allí en esa obra de la responsabilidad tiene que ver con el daño propiamente tal, la conducta antijurídica, el daño y tal vez el aspecto que más profundiza la relación de causalidad, que también tiene que ver con los principios ambientales. Esa obra del daño ambiental, donde toca los tópicos centrales de la responsabilidad en materia ambiental, y que ocupa gran número de abogados, y tal vez que es el aspecto teórico del derecho ambiental que llama la atención a quienes destruyen la naturaleza, porque es por vía de la demostración del daño como podemos judicializar
y exigir la indemnización y el restablecimiento de los derechos de la madre naturaleza. Esa obra me parece importante. Al Paraguay, por ejemplo, le hizo un trabajo sobre el manual de derecho ambiental importante para la academia paraguaya. Por eso me alegra, doctor Jesús, que usted haya convocado a los colegas de América Latina y de su academia para adelantar este foro del derecho comparado, del derecho latinoamericano, y en honor al profesor Cafereta por su enorme contribución en este trabajo. Y justamente es alrededor del tema que tienen congregados ustedes a varios países para que hablemos de estos temas relevantes para la existencia de América Latina y del planeta. Importante señalar que lo que acaba de mencionar el doctor Luis Armando Tolosa en el sentido de esta convocatoria de América-Europa, pues para reconocer una gran trayectoria y sus aportes al desarrollo del derecho ambiental, y también retomar cómo en este ciclo de conferencias, en el caso del doctor Lorenzetti, el doctor Caferata, el doctor Gonzalo Soso, muchos otros más, han hecho alusión a este constitucionalismo regional, y dentro de él pues se hace también, reitero, la alusión muy importante a la Constitución de 2009 de Ecuador y al desarrollo pretoriano en Colombia, que lo ha venido encabezando el doctor Luis Armando Tolosa Villabona, con estas ponencias tan importantes como la titularidad de derechos de la Amazonia colombiana, en este caso los Ochucho, etcétera, esto de biocentrismo tan importante, un hombre pues incansable, más de 1000 ponencias en su momento como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, al cual le tenemos un especial cariño y respeto y admiración al doctor Luis Armando Tolosa Villabona, quien fue magistrado, que es ministro en México. Recordemos que en el tema de magistratura constitucional del grueso de América son jueces y magistrados, y en México exclusivamente ministro de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. En 2 oportunidades presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, notario elegido por el Círculo Notarial de Bogotá por concurso de méritos, licenciado en Educación, Filosofía y Letras, doctor en Derecho con tesis laureada summa cum laude, magíster en Derecho Procesal y en Modelos de Enseñanza Problemática, especialista en Derecho Público, Instituciones Jurídico-Familiares, Derecho Económico Privado, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Comercial y Derecho Penal, así como en Criminología, profesor de varias de las más prestigiosas universidades, como el Colegio Mayor del Rosario, Externado de Colombia, Nacional de Colombia, Santo Tomás, Gran Colombia y República, y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez desde hace tiempo, de manera muy merecida. Y bueno, hoy el doctor Luis Armando Tolosa Villabona, en el entorno de este Congreso Internacional de Derecho Ambiental, en homenaje al doctor Caferata, desarrollará el tema cómo construir sentencias para los jueces en América Latina sobre impactos ambientales, y vaya que sabe hacerlo, y lo ha hecho en la práctica de una manera pretoriana, independientemente del trabajo doctrinario que realiza. Y bueno, doctor Luis Armando, en un tema tan interesante que se ha reconocido la importancia de esta producción pretoriana en esta construcción, preguntarle primeramente, ahora que abordamos el tema de las sentencias de los jueces en América Latina, ¿cómo concibe el doctor Luis Armando Tolosa Villabona qué es la sentencia judicial? Gracias, doctor José Jesús, y por esa presentación que me hace inmerecida, pero y por la invitación que me ha hecho. Voy a abordar el tema de la sentencia judicial porque tiene que ver con el trabajo que ha hecho el profesor Caferata, y también porque queremos responder a las inquietudes y a esa charla del profesor Lorenzetti del colapso ambiental. Y también porque un poco desde nuestra experiencia quiero referirme a la sentencia judicial, porque sé que un gran número de personas que siguen a la academia, que estudian con la academia, que crean conocimiento con la academia, son jueces y fiscales en América Latina y también en Europa y en muchos lugares del mundo. La preocupación ha venido por parte de los jueces ante el déficit de Estado de Derecho.
Y esa preocupación obedece y el tratamiento del tema, porque la sentencia judicial se encuentra ante uno de los problemas más graves que tenemos nosotros, y es precisamente la destrucción del ecosistema. Y aquí, teóricamente, hemos avanzado, hemos construido, se está construyendo el modelo, digamos, del derecho sustancial, pero también tenemos que empujar hacia la construcción del modelo del derecho procesal, de las bases del derecho procesal. Y el derecho ambiental en esto debe ser pionero en materia del proceso como tal. Y uno de los elementos más importantes del proceso es la sentencia judicial. Tal como la administración, el ejecutivo, en un sistema de separación de poderes, se manifiesta a través de los actos administrativos, excepcionalmente a través de la ley, en situaciones de estado de sitio o de conmoción interior, situaciones especiales que tienen las democracias. El legislativo lo hace a través de la ley, profiere leyes y actos legislativos como desarrollo de las tareas que le otorga el constituyente. ¿Y el judicial qué? ¿Cuál es la tarea? Pues en la tarea del judicial sabemos que su trabajo esencial para construir derecho lo hace dictando las providencias judiciales, las sentencias, los autos, las resoluciones. De ahí que hablemos de la sentencia como la manifestación principal que tiene el juez. Caractericemos un poco la sentencia para responder la pregunta y luego avanzaré al modelo finalmente para plantear cuál es el modelo de sentencia que se requiere hoy en el mundo contemporáneo y sentencias de las cuales ya tenemos algunos modelos o formas, algunos arquetipos que pudiéramos de algún modo imitar y recrear para las distintas nacionalidades y por los distintos juristas de América Latina. La sentencia tiene una naturaleza política, ¿no? Tiene una naturaleza jurídica y tiene una naturaleza epistemológica. También tiene una naturaleza lógica y también tiene su naturaleza humana porque es un acto humano. Esta primera caracterización de la sentencia como acto político, pues naturalmente que lo hacemos porque es dentro del ejercicio del poder y de la separación de poderes y del sistema de pesos y contrapesos, la rama judicial forma parte del poder público y por eso además es un acto político porque es la expresión de la voluntad del Estado a través de los jueces. Por eso señalamos que el Estado como la persona jurídica y es la institución política más importante y al interior tenemos como expresión de esa naturaleza la sentencia. Aun cuando tiene que tender a ser objetiva, imparcial y no es propiamente ley, ni tampoco es un acto administrativo, sí tiene una naturaleza política porque es expresión de la jurisdicción, característica esencial en el esquema de separación de poderes que identifica la rama judicial. Jurisdictio. Otra característica que tiene la sentencia es que es un acto jurídico, y esto porque tiene los requisitos de los actos, de las expresiones de voluntad jurídicas, de las manifestaciones de voluntad. Hablando aquí, digamos, de las fuentes de derecho y obligacionales, hablamos de cómo están los hechos y por otro lado las operaciones y por otro lado los actos. Entonces, como acto es la expresión de la voluntad, ¿sí? Y la sentencia como acto jurídico, pues, debe ser proferida por una persona, un ente con capacidad
la voluntad que está en la sentencia jurídica debe ser libre y exenta de vicios. El objeto debe ser eminentemente jurídico, sometido al ordenamiento, y la causa tiene que ser lícita. Además, algunas sentencias tienen que reunir algunas formalidades, como por ejemplo tener su parte resolutiva, su parte emotiva, ¿sí? Y ahí viene la sentencia como acto jurídico, no solamente como los requisitos básicos que también tienen los demás actos jurídicos como un contrato. La sentencia también tiene esos elementos y tiene elementos de la naturaleza, elementos esenciales y elementos accidentales. De manera que la sentencia es verdaderamente un acto jurídico como expresión de la voluntad, ¿sí? Proferida por uno de los poderes con capacidad, y tiene que estar exenta de vicios y tiene que contar con sus elementos esenciales, con sus elementos de la naturaleza, porque es la materialización concreta de la norma jurídica para que resuelva un caso interpartes. Tal vez Eduardo Couture pudo acercarse a definir este elemento analizando la sentencia como acto de voluntad jurídica que infunde vida y trata de determinar lo que la sentencia tiene como hecho jurídico y da las características. Otra característica que hemos señalado es que la sentencia es como acto judicial, como acto jurídico, tiene una naturaleza epistemológica y un proceso epistemológico. Aquí hablamos desde epistemología como acto de conocimiento, porque la sentencia es una relación desde el concepto noseológico tradicional, la relación sujeto-objeto, el juez que conoce un caso a través de la prueba y el objeto que es el conflicto que se le presenta para ser resuelto. Entonces el juez su mente debe estar libre, debe ser un sujeto imparcial. Y aquí, desde el punto de vista epistemológico o noseológico, o como acto de conocimiento de los conflictos que llegan a través de las pruebas, quiero señalar ante todo los pasos que tiene la sentencia para la construcción. Y el juez, cuando construye una sentencia, se encuentra aquí con una fase que nosotros denominamos cognoscitiva, es decir, conoce los hechos. Es la fase. Hay tres fases importantes. Se le presentan a través de la demanda, de la contestación, de la instrucción probatoria. La siguiente fase, luego de hacer la recopilación, es la fase valorativa. Entonces el juez entra a valorar los elementos de prueba que se allegan al juicio y lo que llamamos aquí la asunción de la prueba, el conocimiento judicial, y aplicar todos los sistemas de valoración probatoria de la íntima convicción, de la sana crítica, las reglas de la lógica, las reglas de la ciencia, en fin, si el tema es científico, como por ejemplo en temas ambientales que requieren temas científicos. Y la tercera fase, si la primera es la fase de conocimiento, cognoscitiva, la segunda fase es la fase valorativa, que nos falta para que termine la sentencia desde el punto de vista epistemológico, la decisión, esa es la fase decisoria. Entonces aquí el juez en esas fases toma la determinación usando como criterio esencial la autonomía e imparcialidad y ajusta la decisión de acuerdo a la prueba y al plexo normativo. Los juristas sobre eso, pues naturalmente estudiamos esas partes, y el especialista en derecho procesal. Y aquí cuando toma la decisión, entonces la sentencia se torna, y cuando queda en firme, en inmutable, en inimpugnable, en coercible e imperativa. Y esto es importante tenerlo en cuenta, y aquí me excusan que plantee estos temas tradicionales para pasar a las siguientes inquietudes, y con eso concluyo esta primera pregunta, doctor Jesús. Ya, porque dije que también la sentencia era un acto de la lógica, porque
porque de la lógica, porque utiliza el método inductivo o el método deductivo. Tradicionalmente ha utilizado el método deductivo, pero también podemos utilizar el método inductivo a partir de los hechos para llegar y deductivo porque normalmente parte de la ley, de lo general a lo particular. Pero adquiere, luego del juzgamiento, ¿sí? La sentencia, entonces, y en firme, se convierte en inmutable porque el mismo juez no la puede cambiar. Inimpugnable. ¿Por qué es inimpugnable? Porque ya no admite recursos. ¿Y por qué es coercible? Adquiere la coercibilidad porque es la máxima expresión. Se puede exigir por la fuerza de la determinación estatal y además imperativa. Entonces, dictada la sentencia adquiere estas tres características. La inmutabilidad no se puede modificar. La inimpugnabilidad no puede, ya hizo tránsito por juzgada, no puede ser impugnada, ningún recurso admite, se tiene que cumplir. Y si no se cumple, además, una tercera característica que tiene la sentencia es coerciva. Digamos que, grosso modo, aquí he descrito esta primera inquietud de lo que es la sentencia judicial. Doctor José Jesús. Doctor Tolosa, después de esta inquietud, precisamente este desarrollo del tema en cuestión de lo que es la sentencia judicial, ¿cuál es la importancia? ¿Qué importancia tiene la sentencia judicial, pero ya específicamente en materia ambiental? Es ahí, aquí es donde empiezan a aparecer las nuevas construcciones. Y digamos, aquí hemos expuesto, doctor José Jesús, lo que significa desde el punto de vista dogmático desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico, lógico y epistemológico, lo que significa la sentencia. Pero aquí en materia ambiental adquiere unos ribetes nuevos frente a los problemas que está afrontando la humanidad y donde viene la labor creadora del juez y donde viene su parte importante y lo que identifica y lo que hace singular el derecho ambiental y la preocupación de este foro. Hay que tener en cuenta, señor juez, y tenemos que tener en cuenta que la sentencia entonces, en materia ambiental, tiene que personalizarse, que es fuente formal del derecho. Y además, hablando aquí desde el punto de vista de las fuentes que nos la ley, la doctrina, la jurisprudencia, en esto ha habido una polémica fuerte porque aquí estamos apostando y señalando que la sentencia es fuente de derecho, quiere decir que crea derecho, porque líneas jurisprudenciales gruesas y líneas de pensamiento fuerte dicen que el juez no crea derecho, ¿sí? Es decir, que la sentencia, que la jurisprudencia no es fuente del derecho. Y en esto siguen siguen a Montesquieu en el espíritu de las leyes, que en el libro 11, en el capítulo 6 del espíritu de las leyes de su obra, postuló que el juez era la boca de la ley, sa bouche de la loi, ¿sí? Y entonces tampoco puede fijar líneas jurisprudenciales, ni se puede convertir en antecedente, ¿sí? Que solamente resuelve concreto, ¿sí? Yo creo que en el fondo es una errónea interpretación este criterio y una tendencia fuerte, pero a partir de una errónea interpretación del Código Civil francés, porque allí el mismo Código Civil francés que bebió de la Ilustración francesa y que bebió de Montesquieu y de Rousseau y por supuesto de otros tipos de pensamientos, allí no se prohíbe al juez interpretar, y porque el juez tiene la obligación de juzgar, así no haya ley. Entonces, pues, si no hay ley, pues tienen que crear sus reglas, de modo que esos intérpretes y esa teoría dominante, que el juez no crea derecho, está totalmente equivocada. De manera que podemos, si tomamos no el texto
sino el contexto de la Revolución Francesa, el juez crea, y en materia ambiental tiene que ser un auténtico creador, ¿no? Y hoy el juez en América Latina. Pero además la sentencia en materia ambiental tiene que forjar precedentes, precedentes o doctrinas. En México necesitan 5 sentencias para hacer una doctrina y se están construyendo con la Corte Suprema y con los jueces doctrinas. En Colombia se requieren 3 para formar la doctrina probable y así. Pero también podemos hablar del precedente como una o varias decisiones que se convierten en faro para decisiones ulteriores, en forma vinculante o en forma obligan y persuasiva, en que se convierten al menos como criterios. Y otro elemento que debe tener en cuenta el juez ambiental, que la sentencia es la concreción de la democracia ambiental, de esta democracia puesta por una visión, un tránsito del enfoque antropocéntrico, ¿sí?, solipsista, al enfoque ecocéntrico, antrópico o biocéntrico. Y busca justicia climática. Debe tener en cuenta que aquí vamos a interpretar de los principios del derecho, desde el Corpus Juris Internacional. Tenemos que tener en cuenta este aspecto, donde también el juez debe tener una mente abierta para ver una legitimación universal en la formulación de las demandas y de las acciones de la ciudadanía. Debe tener en cuenta que estamos transformando la categoría en materia ambiental sujeto de derecho, y entonces la tierra, los animales son seres sintientes, la tierra es sujeto de derecho. Estamos dando el salto cualitativo de la categoría objeto de la naturaleza, que la consideramos como objeto y bien jurídico, y es aquí donde tenemos que reconstruir el derecho procesal y el derecho material, nuestros códigos sustanciales y procesales, para ver la categoría de sujeto de derecho y cómo la naturaleza es sujeto de derecho, y los elementos del ecosistema, el agua, el territorio y por supuesto todos los seres sintientes. Pero hay que tener en cuenta también que todo este nuevo marco, que el juez desarrolla un papel, un rol activo, porque la sentencia es fuente de derecho, el juez es creador de derecho. Y ante todo que estamos adentrándonos en un nuevo esquema, una fase superior y cualitativa del Estado constitucional y social de derecho, que es el Estado constitucional y ambiental. Son, digamos, algunos de los marcos de importancia de la sentencia ambiental y como antídoto para solucionar estos problemas de destrucción del medio ambiente, doctor José Jesús. Gracias, doctor Luis Armando, este tránsito tan importante. Doctor Luis Armando, entonces, en consecuencia, ¿cómo es la sentencia que actualmente dictan los jueces en materia ambiental? ¿Cómo es esta sentencia hoy en día? Es aquí justamente, oiga, el doctor, es que, y le voy a interrumpir, es que aquí, justamente este tema, por eso he tomado el tema de la sentencia, porque hay que ser los abogados, el mundo jurídico y por supuesto antropólogos, sociólogos y las partes, y ante todo el juez y el fiscal en América Latina tiene que ser consciente que nos encontramos en un nuevo orden nacional e internacional. Y una premisa que hemos señalado aquí es el cambio de paradigma, que se opera como un mecanismo para buscar la existencia, que la humanidad se pueda perpetuar y que las futuras generaciones encuentren, ¿sí?, el porvenir, que encuentren donde satisfacer
sus proyectos vitales y que el cosmos no se ha destruido. Es el aquí queremos presentar el choque que debe hacer el juez en su visión. Pasar de la sentencia tradicional, porque la sentencia que se dicta actualmente es un mero silogismo, si lo hablamos desde el punto de vista aristotélico. Ocurre un accidente de tránsito, ocurre un hecho, y entonces aplicamos el silogismo: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Para hacer el ejemplo, premisa mayor la ley, premisa menor los hechos y la conclusión la parte resolutiva. Entonces el juez simplemente se aplica a realizar un proceso de subsunción normativa. Aplica la regla general, abstracta e imperativa. Por ejemplo, todo el que causa un perjuicio debe repararlo. Esta es la expresión de la Lex Aquilia, que la tenemos en las institutas, ¿no?, del año 533. La prueba dice que Pedro causó un perjuicio, ¿sí? Debe repararlo. La decisión, Pedro causó un perjuicio, dice la prueba. Pedro hubo un accidente, causó un perjuicio, incurrió en el accidente de tránsito, atropelló a tal persona. La resolución, Pedro debe ser condenado a pagar el perjuicio, ¿sí? Un perjuicio debe repararlo, premisa mayor, que está en la premisa de la responsabilidad. Los hechos: Pedro, conduciendo de México a tal ciudad a velocidad alta, atropelló a tal. Está probado en los hechos, con los documentos, con los testimonios. Decisión, resolución, conclusión: Pedro debe reparar el perjuicio que causó al peatón o al conductor B. Esa es la forma tradicional como venimos dictando la sentencia, con un mero juicio silogístico, deductivo, al margen de los problemas que vive el mundo, y solamente como resolviendo un caso concreto. Y digamos, Kaufman, en una traducción que hace un profesor colombiano, Luis Villarborda, a la filosofía del derecho, a este profesor de universidades alemanas en filosofía del derecho, tengo un texto aquí, dice: ya antes Montesquieu había delineado esa esclavitud a la ley, e incluso más tajantemente la actividad solo tiene el significado de pouvoir neutro, de un poder neutro. El juez realmente puede ser excluido del poder del Estado porque él no es un órgano dotado con voluntad propia, pues las sentencias no pueden ser nada diferente a una copia exacta. Para eso, comillas, solo necesita ojos. El juez es únicamente, y repite aquí, la bouche prononce la parole de la loi, la boca que pronuncia las palabras de la ley. Una criatura sin voluntad, que no puede atenuar la validez y rigor de la ley. Y el poder judicial es, en consecuencia, en cierto sentido, igual a cero. Y es que traigo esto, es aquí donde exigimos el salto cualitativo, que el juez tiene que despojarse de esa toga tradicional para comprar una nueva toga, siendo consciente de los problemas ambientales, para dictar, para otear y construir un nuevo modelo de sentencia que responda a las necesidades. No puede ser el trato que puede ser anulado a cero, y entonces fácilmente el juez, como en algunos esquemas, podemos llevarlas, el juez, como dice aquí, es igual a cero, como dice el profesor Kaufman en su filosofía del derecho. Y entonces puede ser atenuado y puede ser abolido el juez, y la democracia queda en ceros y queda en manos de las máquinas. Y entonces un programa
de computación perfectamente nos va a resolver los conflictos y desaparecen la razón humana como el sentido y la razón de ser, que es un pleonasmo de la solución del caso. Porque no puede ser un mero proceso silogístico deductivo, ni tampoco un mero proceso de función. Tenemos que, para entender la práctica y tomar medidas de otra naturaleza al decir, o medidas para detener la catástrofe. Doctor Luis Armando, ya avanzando en esta pretensión tan importante del salto cualitativo y la verdadera voluntad de que debe estar provisto el juez, ya usted ya abordó cómo es la sentencia que actualmente dictan los jueces y avanzó un poco en cómo debe ser esa sentencia, pero ¿cómo podríamos concluir y ampliar en este sentido cómo debe de ser específicamente la sentencia ambiental? El juez no solamente es un historiador que reconstruye los hechos ambientales, el problema ambiental, el pasado. Esa es ahí estaríamos en el papel tradicional del juez para aplicarle la ley, que reconstruye el pasado, porque cuando nos vamos a un estrado judicial, lo que hace el juez es sentarse, y el juez está juzgando el homicidio de ayer, no va a juzgar el homicidio de mañana, porque entonces sería un brujo, un prestidigitador, ¿no? Y entonces el juez juzga, somos historiadores, ¿no? Porque, y como el juez amarra, investiga, pero el juez va mucho más allá del historiador, ¿sí? Y aquí es donde empieza la diferencia, porque empieza a convertirse en un filósofo y un teórico del hecho, en un hermeneuta que interpreta la ley por medio de la argumentación, y pasa hoy entonces a juzgar la historia existencialmente, el pasado, para restablecer el derecho subjetivo que ha sido infringido por el sujeto de derecho, y va a disponer el restablecimiento del derecho, la reparación, la sanción, la extinción del contrato, la nulidad del contrato, la condena o la absolución. Pero cuando se encuentra con un problema ambiental, el historiador que juzga en el presente un hecho pasado, sino que además debe tener la capacidad del futuro de ver que es puro, que la decisión tiene efecto no solamente sobre los hechos pasados, sino también sobre los presentes, y ante todo un enorme efecto futuro, porque están comprometidos los intereses de las futuras generaciones, no solamente las presentes, de las del pasado, principalmente de las futuras, de un sujeto de derecho como es la naturaleza, en cuanto tiene derecho a rescatar y tiene la obligación de rescatar la resiliencia, no solamente de quienes están por venir, de los hombres y las mujeres del mañana, sino también de la madre naturaleza, de las especies de ahora y de las del futuro, de modo que el medio ambiente y el ecosistema no es bien jurídico de los hombres del pasado y no es objeto de los hombres del presente para destruirlo, sino un sujeto de derecho que también tiene derechos. Esto tiene efectos futuros, se proyecta al devenir la sentencia. Hay que entender que son sentencias que no son problemas epistemológicos únicamente, sino también ontológicos, existenciales y éticos. Por ello podemos decir que son sentencias dilemáticas, problemáticas, que requieren en el juez un conocimiento amplio y férreo, con verdadero sentido de humanidad, en el sentido etimológico y ontológico. Etimológico, para investigar el problema planteado e instituirlo, instruirlo con herramientas científicas. Tiene que valerse de la sociología, de la antropología, de la biología, de la ecología, de la física, de la meteorología, de la geografía. Y es un problema
no solamente etimológico, sino también es un problema ontológico y ético, porque debe comprometer al Estado de Derecho constitucional y ambiental con relación, y a los hombres de hoy con relación al futuro, y al propio Estado con relación al futuro. Por eso tiene un enorme sentido ético y de justicia. Por eso me parece importante en este punto hablar de Hans Kuhn, un gran teólogo que es uno de los teólogos principales de hoy, científico sobre esta materia. Sí, al ver el avance científico se pregunta, pero ahora soy yo quien le pregunta al científico, dice Kuhn. No nos han conducido a veces a la razón y también al error. Un poco la traducción del alemán un poquito aquí errónea. Todos sus progresos triunfales no nos han conducido al error, no han ideado también y en medida creciente asesinas máquinas de guerra, no ha destruido de múltiples maneras los fundamentos naturales de la vida hasta el punto que hoy muchas personas temen por el futuro del planeta. Y aquí entonces, en estas preguntas, él analiza con agudeza el problema del mismo modo que lo hace Max Horkheimer y Theodor Adorno, ¿sí? Criticando la racionalidad científico-técnica, cómo se ha transformado en irracionalidad para destruir de algún modo el planeta. Entonces, deja sentada la pregunta, ¿no sería quizá necesaria también una visión distinta de la que ofrece la ciencia? De manera que aquí continúa razonando sobre el abismo en el cual hemos caído. Y en estas circunstancias nos encontramos para hallar la sentencia. Y es aquí la última parte que quiero ilustrar, doctor, y la parte central de la charla sobre el modelo de sentencia, una vez planteado el modelo teórico que se encuentra, que debe estar a la base del juez ambiental y la problemática con la cual nos encontramos de cómo debe ser la sentencia. Doctor, ya vi, armando todo esto, este tránsito, este cambio de paradigma, los diversos puntos de vista o visiones del juez, el aspecto intergeneracional, interdisciplinario, todos estos aspectos, ¿qué tan importante es la formación filosófica del juez? Quiero puntuar antes del tema de la formación filosófica y la teoría, la importancia de la teoría del derecho sobre el particular, pero quiero concluir y no quiero dejar en punta mi razonamiento sobre el tema de la sentencia para nuestros jueces y fiscales. Y es que entonces, en forma concreta, ¿cuál es la clase de sentencia y qué principios podría observar un poco para centrar su pregunta en la sentencia ambiental? Sí. El juez tiene que apostar ante todo hoy por una sentencia estructural, doctor. Tenemos cantidad de sentencias, podemos hablar de sentencias declarativas, de condena. Sí, sí, alcanzo a exponer mi tema. Doctor, sí, por favor. Sí. Bueno, entonces, dentro de ese conjunto de sentencias declarativas, de condena, mixtas, sentencias que nosotros hablamos, y en este punto de semiestructurales, de estructurales, todo el catálogo de sentencias, unas sentencias que son laborales, penales, en fin. Pero en materia de derecho ambiental nos encontramos con una tipología específica que es la sentencia estructural, ¿sí? Que corresponde a las sentencias, un poco para caracterizarlas y cómo nace este tipo de sentencia al cual debemos abogar. Creo que es la que mejor se amolda a los problemas ambientales, que expiden tribunales de la cúspide, o que expiden cortes, para materializar el Estado de Derecho ambiental, el Estado constitucional. Y esta sentencia ambiental realmente, la de todos los jueces,
y no únicamente para las altas cortes. Son sentencias que resuelven problemas complejos, que tienen impacto, que nos llevan a replantear un poco la división de poderes, porque van más allá y no están resolviendo un caso interpartes. Hay que tener en cuenta, señores jueces, que normalmente las sentencias resuelven con un problema entre A y B. Aquí nos encontramos con que se resuelve un problema que está ligado con un derecho universal, con un derecho indisponible, con un derecho inalienable e inembargable, como es el derecho fundamental al medio ambiente, al ambiente sano. De modo que un problema ambiental afecta al ciudadano de Ciudad de México, de Jalisco, de Ottawa, de Toronto, de Buenos Aires o de Nueva Delhi, de cualquier sitio, o de Bogotá. Es un problema universal. Entonces, aquí se replantea por un lado el problema de la separación de poderes y es invasiva cuando toma una medida general. De manera que estas sentencias nos llevan a superar los problemas particulares, porque hay que adoptar políticas públicas. En las sentencias deben expedirse al tratarse de un problema complejo que afecta a varios, tiene que expedirse reglamentos. Inclusive se debe disponer la expedición de leyes para materializar la protección de los derechos. Estas sentencias se están dando en el derecho constitucional, trazan lineamientos generales y particulares para las otras autoridades, o buscan activarlas, dinamizarlas frente a las omisiones graves. En el fondo, pueden entenderse no como una forma de dictadura judicial, sino una forma de diálogo y de coordinación. La sentencia estructural, entonces, descubre un problema estructural, una causa del problema estructural, descubre una sistematicidad como es la violación del medio ambiente, ¿sí? Y aparece el juez a través de la sentencia para procurar dar una solución. Por eso se llaman macro o megasentencias, conocidas como estructurales, de reforma estructural, activistas o dialógicas, según se le quiera llamar. Los críticos las llaman activistas, pero están revestidas de todas de elementos común por detectar un elemento de fondo central, consistente en el déficit de derechos frente al modelo de Estado constitucional, y resulta plausible denominarlas estructurales, puesto que se separan del carácter particular y aislado del común de los fallos. Estas sentencias fijan, ordenan, dan órdenes y que hacen seguimiento, tienen antecedentes en el derecho norteamericano, donde de la función del juez constitucional, por ejemplo, frente a la década del 50, en el siglo XX, aparecieron dos tendencias. Unos partidarios de este tipo de sentencia, political question doctrine, según la cual los fallos debían restringirse a los efectos subjetivos o meramente interpartes, y quienes abogaban por los efectos erga omnes, caracterizados en la doctrina como structural remedies. Estas sentencias, por ejemplo, hay un ejemplo de esta polémica, está materializada el doctor Jesús en el fallo Brown 2 versus Board of Education en 1954, que versaba sobre la discriminación racial en las escuelas, y donde hubo de tomarse medidas masivas como consecuencia de la sistematicidad en la violación de los derechos fundamentales de los grupos discriminados, porque violaba la 14ª enmienda de la Constitución norteamericana. De tal modo que cuando vino el juicio, ¿sí?, la orden debía tener efecto erga omnes, es decir, para todos, porque afectaba a un grupo, sí, para tratar de modificar la injusticia. Entonces,
aquí el juicio y la sentencia vincula no solamente a las partes, sino también a las autoridades públicas. Mucha atención, señores jueces, porque afectan políticas públicas. Entonces, y además, la sentencia pide vigilar el cumplimiento del fallo. El juez tiene que pedir, buscar el cumplimiento del fallo. Aquí aparecen entonces lo que se denomina los structural injunction o los mandatos estructurales, que son, entonces de estas sentencias se caracterizan porque dan mandatos estructurales, como remedial tools, doctor, es decir, como herramientas correctivas para superar esas situaciones violatorias del ordenamiento jurídico, del ordenamiento ambiental, ante la gravedad de la negligencia de las otras autoridades, ante el déficit de Estado de Derecho. Y nos encontramos con una situación inconstitucional, violatoria del medio ambiente. Lo que hacemos es nosotros tomar este tipo de sentencia y decir, oigan, en materia ambiental podemos aplicar este tipo de sentencias, y estas sentencias se han aplicado. Por ejemplo, tenemos ejemplos de aplicar estas sentencias estructurales en Sudáfrica, en materia de vivienda, para derechos fundamentales. El derecho costarricense, por ejemplo, en el juicio 1154 del 96, también frente a un relleno sanitario dispuso aplicar. También, digamos que en el derecho internacional encontramos, señores jueces, ejemplos. Pero quiero referirme al caso colombiano. En Colombia ha tenido un desarrollo especial este tipo de sentencias, y las hallamos en el marco de la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional, pero también por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de Estado. En Colombia, la Corte Constitucional, en un trabajo que podemos hacer, un trabajo de revisión de sentencias, y entonces la Corte toma fenómenos, sobre todo a partir de la tutela violatoria de derechos humanos, donde nota que son sistemáticos, persistentes. Entonces llegan muchas acciones constitucionales sobre salud, sobre desplazados, sobre temas discriminatorios, ¿sí? Entonces se ve en la obligación la Corte, doctor José Jesús, de declarar el estado de cosas inconstitucional, ¿sí? Y al dar por demostrar la existencia en la sentencia de estas situaciones persistentes. Y entonces, por medio de estas sentencias, megasentencias, que son las mismas que hablé del año 50 de aquel caso en Estados Unidos, megasentencias, que entonces van a enfrentar la realidad. Y en Colombia hay un movimiento fuerte, reiterativo, ¿sí? Donde el juez se ve en la obligación de aplicar el ideario ambiental, el ideario constitucional, ¿sí? A la causa petendi, a los hechos, para resolver los hechos atentatorios, ¿sí? A las causas fácticas, de modo tal que el comportamiento del Estado, el comportamiento de los infractores del derecho ambiental o de lo constitucional o de los derechos, desconocen los valores, los principios, los valores y los derechos, ¿sí? Hay violaciones graves, hay violaciones masivas en un grupo, ¿sí? Y entonces se toma la determinación con órdenes genéricas que involucran distintos poderes, y no solamente se resuelve una causa en concreto. Y entonces voy a señalar algunos números de sentencias que han tenido estos pronunciamientos en Colombia. Por ejemplo, SUC, una sentencia de unificación 559-1997, frente a municipios, frente al tema prestacional. Tengo también una sentencia T-153 de 1998, por omisión del Estado frente al sistema carcelario, frente a los reclusos en las cárceles, frente a la falta de sistemas de seguridad social. También una sentencia T-068 de 1998, que declara el estado de cosas inconstitucional, también por negligencia en resolver peticiones de pensionados del sector oficial.
Y así, así nos encontramos repetidas muchas sentencias. Una sentencia relevante, por ejemplo, es la T025 del 2004, doctor José Jesús, frente a un tema duro en el país y también en Europa, de los africanos que llegan a Europa, los asiáticos, en fin, y este tránsito que hay en Colombia por el Darién, Panamá, Centroamérica, El Salvador, México, para llegar a Estados Unidos, todo el con la inmigración y los desplazados. La T025, frente a los desplazados en Colombia, declaró también el estado de cosas inconstitucional. Dice aquí una patente, permanente y persistente violación. Entonces encara ese efecto recurrente del conflicto colombiano, ¿sí?, concerniente al desplazamiento por la inercia del Estado frente a los desplazados y en general con las víctimas, ¿sí? Y esto por las constantes guerras. Y entonces los fallos aquí van más allá de los sujetos A y B intervinientes en la causa, o de quienes ostentan la calidad de parte demandante y parte demandada. Y entonces atienden y dan órdenes generales para atender el problema, para buscar una solución. Juzga la estructuralidad de la causa, de la afectación de los derechos de un grupo de población, ¿sí? Y se profiere esta sentencia estructural. También hay otra sentencia, por ejemplo, en materia de salud, un gran código prácticamente, la T760 del 2008. En materia ambiental, doctor José Jesús, son convenientes y necesarias ante opciones legislativas o ejecutivas ante los mandatos constitucionales, ante la violación del corpus juris internacional y ante las omisiones, porque resultan inconstitucionales y violatorias del orden público ecológico internacional. Él constituye una afrenta a los derechos humanos esenciales y básicos para la existencia de las personas, del Estado y de la humanidad, y que corresponden a funciones propias del Estado. De modo que, doctor José Jesús, en todos los rincones del mundo, y por supuesto aquí en América Latina, hay una destrucción creciente del ecosistema, de la naturaleza. Hay infracción a los derechos de los entes especiales, de estos sujetos especiales. Hay desconocimiento al derecho fundamental del medio ambiente sano y de los derechos de las actuales y de las futuras generaciones esencialmente. De modo que en estas condiciones el juez ambiental, ¿sí?, o el juez, así sea un juez penal, un juez civil, o donde haya jurisdicciones especiales, el juez que resuelve una causa ambiental debe proyectar en la sentencia las medidas necesarias para superar ese estado de cosas inconstitucional, de destrucción ambiental y de afectación de los derechos fundamentales de las personas y de los seres sintientes, como es la naturaleza, en orden a repararla y a corregir. De modo que el juez ambiental, doctor José Jesús, requiere cambiar la visión para que sepa que se trata del ejercicio de una función frente a una tarea que nos compete a todos y que entraña no solo un constitucionalismo cooperativo, sino activo frente al incumplimiento de los mandatos legales o constitucionales y al cuerpo jurídico del derecho internacional ambiental y al sistema convencional, por supuesto, porque está afectando los estándares democráticos. Yo puedo señalar algunos principios esta sentencia tiene que observar algunos principios. El principio de autocontención, es decir, que se dicte dentro del marco de las competencias, pero que sepa que tiene autonomía e independencia. Aquí, y lo tiene que hacer a partir de la que ha sido repartida, que haya sido asignada en el reparto judicial, y que se dicte siguiendo el procedimiento legal, que haga las convocatorias de los demás sujetos. El otro principio que tiene que observar es el principio de razonabilidad y de fundabilidad. La parte emotiva de la sentencia debe ser clara, debe exponer las razones y los fundamentos por las cuales va a tomar las determinaciones, que debe ser coherente con el sistema, con el corpus juris internacional ambiental y con la causa planteada, y que debe dar una respuesta adecuada, ¿sí? Digamos que el principio de razonabilidad y fundabilidad lo que hace es asentar
el principio de razón suficiente, es decir, que justifique, que motive la decisión. El principio de causalidad tiene que observar. La sentencia debe estar en relación directa con la causa petente y con el petitum. Muchas veces el petitum viene en el derecho ambiental, viene desestructurado, en la demanda está desestructurado, no viene bien planteado, pero él tiene que interpretar la demanda para ofertar la resolución correcta, de modo tal que haya relación entre los hechos de la acción y la resolución que va a tomar, ¿sí? Pero además le compete analizar el caso para establecer la causa de la infracción. Tiene que buscar la causa de la infracción ambiental para buscar la corrección de la afectación ambiental. La sentencia debe observar el principio de legitimidad, ¿sí? Y esto es en cuanto que es legítima si responde al estándar democrático de Estado constitucional ambiental. Y esto significa que la sentencia, para que sea legítima, debe ser eficaz para la protección del derecho ambiental. Debe ser coherente con el ordenamiento internacional y nacional ambiental. Por ejemplo, es importante tener en cuenta aquí la opinión consultiva 23, que realmente no hay casos en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana sobre Derecho Ambiental. Lo único que encontramos, doctor José Jesús, es la opinión consultiva que hizo Colombia sobre violaciones transfronterizas, pero allí hay una serie de principios que deben ser tenidas en cuenta por el juez. La opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana, que me parece que da bastantes elementos. Debe ser coherente con la estructura constitucional interna también. Otro principio, el principio de no regresividad. Es decir, que lo que se ha conquistado el momento, ¿sí? El juez no debe dar pie atrás, sino que avanzar. Por eso, buscar el principio de progresividad, aumentar el marco de protección y no debe ser regresivo. Principio de no regresividad o de progresividad. El otro, un principio muy importante, principio de generalidad y de masividad. Y aquí cambia. Significa que el derecho ambiental es un derecho donde la protección pretende proteger, ¿sí?, solamente a la parte, sino que a los otros sujetos de general, es prolongada. Porque es que hoy no encontramos causas propiamente particulares, sino que son causas prolongadas que afectan a una comunidad, a un grupo significativo de personas de cualquier parte, de cualquier sitio, a cualquier sujeto de derecho y en forma grave, ¿sí? Y como es la naturaleza. Otro principio que debe tener en cuenta que aquí nos encontramos con omisión de las autoridades, porque si no, no existirían afectaciones ambientales, ¿sí? De las autoridades administrativas, de las autoridades estatales en sus labores que están previstas en los ordenamientos, en la ley. Fíjese, el acuerdo de París 2015 se quedó en meras palabras, Glasgow se quedó en palabras, ¿sí? De manera que el corpus juris internacional está quedando en un mero creo, y entonces hay carencia de realización práctica, no hay toma de medidas concretas, ¿sí? Y esas omisiones son omisiones inconstitucionales. Entonces, las órdenes que dé el juez en el juicio hay que tener en cuenta que deben ser expansivas sobre todas las personas y organismos públicos. Es decir, deben cobijar a los organismos públicos para que no cumplen sus funciones, que les otorga el ordenamiento, para que de los tendientes a reparar. Estas sentencias, también otro principio, se caracterizan por la economía procesal, porque el juez tiene que evaluar desde el nacimiento hasta la desembocadura, entonces afecta a un gran número de personas que estas personas sufren, entonces ellas acudirían a la misma acción y obtendrían el mismo resultado de generalidad y de masividad, y por tanto la decisión puede tener y debe tener efectos erga omnes, ¿sí? Que las sentencias, porque la sentencia contiene violación de derechos,
que afectan a un gran número de personas o de toda una colectividad. En Colombia, digamos, por ejemplo, la ley 472 del 98 es una ley que de alguna manera nos da elementos en algunos textos de cómo elaborar desde el punto de vista normativo, y el estatuto de la tutela de alguna manera también nos da elementos sobre ese particular en materia ambiental. Pero y que pueden servir de marco para nuestros jueces, para que tratemos de crear, de ver cómo acoplamos o cómo, bajo estos principios que hemos señalado. Las sentencias ambiental, porque en materia constitucional ya en distintas áreas del derecho como salud, reclusos, señalé un buen número de sentencias estructurales que se han proferido en Colombia. Y también señalé la de Estados Unidos del año 54, en el caso Brown. Pero en materia ambiental en concreto, por ejemplo, ustedes, hay una sentencia del río Bogotá en Colombia, del Consejo de Estado del 2014. Pero hay una sentencia muy conocida, la del río Atrato, 2016, donde fue declarado objeto de derecho. Están también las sentencias de la Amazonía, donde el suscrito fue el ponente. Yo estuve en la Corte Suprema, como usted, doctor José Jesús, cumplí mi periodo constitucional, que no somos reelegibles. Estuve desde el 2013 hasta el año pasado, hasta septiembre, y en mi estancia fui ponente de la sentencia, y que tiene estas sentencias tienen estas características. Uno, hacen tránsito cosa juzgada formal, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta estas sentencias. He mencionado estas sentencias. Dos, tienen un despliegue judicial en la fase instructiva, pero además el despliegue judicial y la competencia no se agota con la expedición de la sentencia. Por eso decimos que hace tránsito cosa juzgada formal, porque el juez mantiene la sentencia y la puede ir ajustando. Tres, otra característica, disponen de instrumentos y de medidas y de órdenes concretas genéricas necesarias para el adecuado cumplimiento, para que se cumpla. Doctor, pero además para el seguimiento de la sentencia, señores jueces, hay que hacerle seguimiento a la sentencia y a la ejecución de la orden impartida, y tiene que hacerlo en forma periódica y pública. Entonces, por ejemplo, algunas sentencias han tenido en Colombia hasta 400 autos adicionales, doctor José Jesús. Por eso es que hablamos. Es decir, el juez mantiene la competencia, de manera que otra característica es que el juez dispone que las autoridades obligadas por virtud de las atribuciones competenciales que le entrega la Carta Constitucional correspondiente, el ordenamiento jurídico y los respectivos reglamentos periódicamente rindan informes a usted, juez, de la causa, y le tienen que ir señalando cuáles son los avances para restablecer el derecho ambiental en la protección del río, del páramo, de los bosques o de la infracción ambiental. Que le rinde informes de los avances que está realizando para el cumplimiento de la sentencia, pero también que los particulares lo hagan cuando resulten involucrados. Esto tiene otra característica adicional, que usted, juez, mantiene la posibilidad de reasumir el cumplimiento y seguimiento y ejecución de la sentencia. Usted no la abandona, usted sigue con la sentencia. Luego de dictada, sea que la decisión para efectuar tales actos sea del propio juez que dictó la sentencia o de uno diferente, porque pudo haber dictado el de segunda instancia y entonces le da orden al juez de primera instancia, entonces él tiene que hacerle seguimiento a la sentencia. Entonces, para tal efecto, por ejemplo, tiene que dictar los autos, las decisiones correspondientes. Si se trata de un juez colegiado, puede disponer, por ejemplo, si es una corte, de una sala especial o un grupo judicial que siga la sentencia. Y si es un juez individual, pedir el apoyo del distrito correspondiente para que le apoyen el cumplimiento, creando un grupo especial para el seguimiento de la sentencia.
Ahora, otra característica es que por tratarse de decisiones que impactan no únicamente a las partes, sino a la ciudadanía en general, y como esta es parte implícita y explícita en el juicio ambiental, todos somos partes de las sentencias ambientales. Es decir, por la naturaleza de universabilidad, de imprescriptibilidad y de inalienabilidad de los derechos debatidos, debe disponer y mantener la posibilidad de celebrar audiencias públicas con participación de quienes, pues de quienes intervinieron en el juicio, de quienes tienen interés jurídico, de las personas y autoridades obligadas a cumplirla, de quienes están encargados de hacerle seguimiento, y que el propio juez como director del despacho y la sala, el magistrado ponente o sustanciador, con participación de las autoridades de control, de la ciudadanía en general y de los medios de comunicación, para que vayan explicando los avances en la ejecución de la sentencia. De manera que aquí tiene que vincular el juez para el cumplimiento de la sentencia a los organismos de control que posea el sistema legal respectivo o constitucional, por ejemplo, contralorías, procuradurías, ministerios públicos, personerías locales, los amicus curiae, que son muy importantes. Y otra característica, permanencia y retención, reitero, o prolongación, retención, permanencia o prolongación de la competencia y jurisdicción hasta que cese la amenaza, hasta que se restablezca el derecho. Esto es relevante. Digamos que son sentencias muy distintas a las demás, las que estamos, sentencias estructurales, donde podríamos continuar profundizando y un poco para defender este modelo de sentencias frente a los críticos de las sentencias estructurales que señalan que son invasivas de las otras ramas del poder en absoluto. Aquí se trata del ejercicio de imparcialidad y de la aplicación de el estándar constitucional de pesos y contrapesos, checks and balance. El juez es imparcial, no es que esté legislando, sí, está dictando verdaderas sentencias, solo que es consciente de la Constitución, se apropia de ella y obliga a los infractores del derecho ambiental a cumplir y a restablecer el derecho, y le hace seguimiento y mantiene la competencia. Y está dictando unas órdenes de acuerdo al caso generales, sí, está disponiendo cómo se cumpla. Y en el caso, por ejemplo, para concluir, de la Amazonía, de la sentencia que declaró la Amazonía sujeto de derecho, doctor, ahí, por ejemplo, dispusimos la creación del PIBAC, Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonía Colombiana, donde los demandantes participan y tienen que convocar a la ciudadanía, y la ciudadanía entra en acuerdos, ¿sí? con el Estado, ¿sí? Para que fijar políticas de corto, mediano y largo alcance. En la sentencia de la Amazonía, voy a leer ese ordenamiento. Sí, por favor. Esa sentencia de la Amazonía, doctor, y mire, ordena a la Presidencia de la República, de la Corte Suprema, en la sentencia de la Amazonía, ordena a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, formular en un plazo de 5 meses seguimientos a la notificación del presente proveído, con la participación activa de los tutelantes, las comunidades afectadas, organizaciones científicas o grupos de investigación ambiental y la población interesada en general, a la construcción de un pacto intergeneracional por la vida de la Amazonía colombiana, PIBAC, en donde se adopten medidas encaminadas a reducir a cero la deforestación, que fue lo que comprometió el gobierno nacional en el Acuerdo de París 2015, y las emisiones de gases de efecto invernadero, el cual deberá contar con estrategias de ejecución nacional, regional y local de tipo preventivo, obligatorio, correctivo y pedagógico, dirigidas a la adaptación del cambio climático. Entonces, me estoy mostrando solamente una resolución. También
también, por ejemplo, la de el río Atrato tiene determinaciones de esta naturaleza. En fin, doctor José de Jesús, gracias por haberme invitado y he aprovechado la coyuntura para exponer hacia dónde debe caminar el nuevo modelo de sentencia en materia ambiental y cómo tenemos que otear cómo construir una sentencia que se sale del formato tradicional como lo describe el profesor Kaufman, que dice que no se puede, que podría atenuar la validez y el rigor de la ley, y el Poder Judicial es en consecuencia, en cierto, comillas, en cierto sentido, igual a cero. No podemos ser igual a cero los jueces de América Latina y los fiscales. Tenemos que buscar, no somos únicamente el sabuch de la ley, la boca de la ley, sino que somos constructores de un nuevo modelo de sentencia, que nuestra determinación incide en el habitante de París, de Pekín, de Guadalajara, o de Leticia, o de Bogotá. Muchas gracias, doctor José. Gracias, doctor. Qué importante, y vamos a retomar este tema porque queremos ver ese caso de la Amazonía colombiana con relación, vamos a manejar una conferencia en específico y en especial con el doctor Tolosa más adelante, hoy lo comprometemos, pero qué importante este tema de las sentencias estructurales con base a este cambio también de paradigma, manejando la autonomía procesal constitucional delegada, no autárquica, y que es tan importante entenderla que, como dice el doctor Tolosa, no es invasiva, ni que hoy en día no debe ser ni siquiera un debate. Doctor Tolosa, muchísimas gracias por estar hoy en este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata, que es un jurista de la más alta talla, que ha hecho grandes aportaciones al derecho ambiental y que es un súper ser humano, y reconociendo también su trayectoria, su amistad, su pertenencia a la academia y su compromiso con el derecho. Todo este tema de construir que es tan importante y que hemos venido generando y que ha sido uno de los agentes trascendentes en el tema. Muchísimas gracias por estar en este congreso. Doctor, muchas gracias a la invitación y un saludo a toda su audiencia, a todos los cibernautas, al doctor Néstor y a toda la playa de juristas que usted ha traído aquí a este magno evento. Pues bueno, continuamos hoy con una conferencia extraordinaria en este marco del homenaje tan importante, tan sentido para el doctor Néstor Caferata, extraordinario jurista, gran ser humano, con la participación del doctor Luis Armando Tolosa Villabona, ex magistrado para México, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, donde presentó más de 1000 ponencias, un hombre realmente que no incansable en todo este tema de la construcción y ahora, como lo decíamos, en el desarrollo de verdaderas sentencias estructurales en varios de los temas. Hoy desarrollando el tema cómo construir sentencias para los jueces en América Latina sobre impactos ambientales. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia.